Hola, ¿qué tal? El día de hoy haremos un experimento sobre la ley de Gay-Lussac, la cual establece una relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Es decir, que al descenso o ascenso de la temperatura es directamente proporcional al ascenso o descenso de la presión. Para este experimento vamos a ocupar una botella de vidrio, cerillos o encendedor, un huevo cocido y un pedazo de papel. Inicialmente vamos a encender nuestro cerillo y vamos a prender fuego al pedazo de papel. Dijimos que agarre un poquito más de fuego y lo vamos a introducir en nuestra botella. En estos momentos está aumentando la temperatura dentro de la botella y también, por tanto, la presión. Ahora solo voy a sobrecolocar el huevo y lo que está sucediendo es que está ahora descendiendo la temperatura, por lo que también desciende la presión y eso hace que absorba el huevo. Aquí yo puedo percibir cómo lo está chupando, poco a poco el huevo va bajando. Esperemos un poco más para ver hasta dónde lo chupa. El huevo no puede entrar en su totalidad debido a que es muchísimo más grande que la boquilla de nuestra botella, pero lo está absorbiendo lentamente, que es el propósito de este experimento, en el cual demostramos que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Esperemos a que pase un tiempo y veamos los resultados. Bueno, después de un tiempo, el huevo fue absorbido a un poco más de la mitad de su tamaño. Aquí podemos observar la marca. Y es de esta manera como nosotros podemos comprobar que si la temperatura asciende, y es de esta manera como nosotros podemos comprobar que si la temperatura asciende, nuestra presión también asciende, mientras que si la temperatura desciende, la presión igualmente desciende. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una práctica en base a la ley de Gay-Lussac y recordando lo que esta nos dice que a un volumen constante la presión de cierta cantidad de gas de un material va a ser directamente proporcional a su temperatura. Los materiales que vamos a necesitar va a ser una botella, un globo y agua caliente. Lo primero que vamos a hacer es meter nuestro globo dentro de la botella y lo vamos a inflar. Ahora vamos a meter nuestro globo con la botella dentro del agua caliente. Y pudimos ver que el globo salió de la botella. Esto ocurre porque al meter la botella, el aire que está dentro de la botella va a cambiar su temperatura por el agua caliente y esto impulsa el globo a salir de la botella. Y así queda demostrada la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales, por lo que en este experimento comprobaremos que a mayor temperatura, mayor presión. Cuando un gas se somete a una mayor temperatura, las partículas de este comienzan a moverse de una manera muy rápida, por lo que este provoca que la presión aumente. Sin embargo, si comenzamos a enfriar el gas, sus partículas se comenzarán a mover de una manera más lenta y por lo tanto su presión. Para este experimento los materiales que vamos a ocupar será un recipiente con agua caliente, una botella y un globo. El primer paso será colocar el globo sobre la boquilla de la botella, de esta manera, y ahora lo que haremos será introducir la botella dentro del agua caliente. Después de un tiempo hemos notado cómo el globo se ha inflado y esto es debido al aumento en su presión, el cual es provocado por el aumento en la temperatura. Y nosotros hemos aumentado la temperatura del gas, que es el aire que estaba contenido dentro de la botella, con ayuda del agua caliente y esto ha hecho que el globo se haya inflado gracias al aumento de su presión. Sin embargo, si nosotros reducimos la temperatura, el globo comenzará a desinflarse ya que su presión va a disminuir. En este experimento vamos a comprobar la ley de Gay-Lussac, la cual sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Vamos a necesitar dos globos del mismo tamaño,
un recipiente con agua fría y un recipiente con agua caliente, así como algunas cucharas de apoyo. Lo que tenemos que hacer es sumergir ambos globos, uno en el agua fría y el otro en el agua caliente. Y vamos a esperar unos segundos a ver qué es lo que sucede. Pasados algunos segundos, vamos a retirar los globos y como podemos observar, el que estuvo dentro del agua fría es más pequeño que el que estuvo dentro del agua caliente. Esto se debe a que si calentamos un gas, las partículas de este se van a mover muy rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor, en este caso el globo, las partículas del gas van a chocar muy rápido contra las paredes del contenedor, por lo tanto la presión de este va a aumentar. Mientras que si se disminuye la temperatura del contenedor, las partículas del gas se van a mover de una forma mucho más lenta, por lo tanto la presión va a ser menor. Buen día, profesora. Soy el alumno Ángel Gabriel Rosales Martínez. Les voy a presentar un experimento sobre la ley de Gay-Lussac de las ecuaciones de los gases ideales. Para empezar, primero explicaré qué se refiere a esta ley, que dice que la presión es proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que si aumentamos la temperatura, va a aumentar la presión. Y si disminuimos la temperatura, disminuye la presión. Para este experimento, tengo planeado hacer el experimento que se llama la lata que se comprime. Para ello, ocupamos latas, agua fría, incluso le metí aquí, y pinzas y cerillos. Ocupamos precisamente unas pinzas porque vamos a calentar la lata y necesitamos sujetarla para que no nos terminemos quemando. Y continuamos con el procedimiento. Para el procedimiento lo primero que necesitamos es a la lata que tenemos verterle un poco de agua. No es necesario que sea mucho, es solo un poco para que dentro se genere vapor. Vertemos un poco de agua. Ya que tiene el agua, con las pinzas sujetamos la lata y la ponemos a calentar en la hornilla. Esto puede tardar un poco, solo es cuestión de que empiece a hervir el agua y el gas que tiene contenido dentro de la lata empieza a volverse caliente. Se puede oír claramente cuando empieza a hervir el agua, por lo tanto pues esperamos un momento. Un momento. Ya empezó a hervir el agua, ya empieza a aumentar la temperatura dentro del recipiente. Y lo que vamos a hacer va a ser rápido, tenemos que hacerlo rápidamente, porque lo que va a pasar es que al disminuir la temperatura, también la presión va a empezar a disminuir. Eso pasa cuando vertemos esto dentro del recipiente con agua fría. 1, 2. Genera una implosión debido a que reduce la temperatura dentro de de una manera drástica. Muy bien, y así damos como por culminada el experimento. Se pudo ver cómo al disminuir la presión
Al disminuir la temperatura, la presión del recipiente disminuyó drásticamente debido a que fue un cambio brutal de temperatura. Y eso sería todo, muchas gracias. Para el siguiente experimento que vamos a realizar vamos a ocupar un vaso, una vela, unos cerillos, un recipiente y agua. El primer paso que vamos a realizar es colocar nuestra vela en el centro del recipiente. Después vamos a colocar el agua sin que tape nuestra vela. Una vez colocada el agua, vamos a encender nuestra vela. Una vez que está encendida nuestra vela, vamos a colocar el vaso de modo que quede la vela en medio del vaso. En este experimento lo que ocurre es que al momento de cubrir la vela encendida con el vaso, inmediatamente hay una relación en la mecha. Este se apaga casi de inmediato y el agua ingresa al vaso cubriendo la vela casi en su totalidad, quedando parcialmente cubierto de agua. Al momento de tapar la vela con el vaso, el aire que está entre la vela y el vaso se calienta y provoca que la temperatura aumente, y como bien lo explica la ley de Gay-Lussac, el volumen del vaso no cambia, por lo que se mantiene fijo, porque aumenta la presión por tratarse de un recipiente con paredes firmes y su volumen se mantiene de igual forma. La vela se apaga y esto es debido a que el oxígeno se corta y provoca que la temperatura disminuya y la presión dentro del vaso también disminuye. Con este experimento comprobamos que con la temperatura que se crea, los gases se expanden y la temperatura, el volumen y la presión en el interior se reducen. La presión atmosférica obliga a subir el agua a un límite hasta llegar a igualar la presión. Para realizar el siguiente experimento se requiere una pelota de plástico que se pueda deformar. Comenzaremos por aplastar un poco la pelota. Después la pondremos dentro del recipiente con agua caliente. Después de un tiempo se puede observar que la pelota regresa a su forma original, esto debido a que el volumen incrementa cuando la temperatura incrementa.